entendiendo la fisiología cardiovascular tan importante para la atención de nuestros pacientes. Primeros pasos del entendimiento. En la mayoría de las condiciones, el flujo sanguíneo hacia los tejidos es independiente de la presión arterial. Nosotros siempre hablamos de presión, no hablamos de flujo. Es grave eso, ¿no? El flujo sanguíneo es proporcional ¿a qué? A la demanda metabólica local y puede variar ampliamente sin ningún cambio en la presión arterial. ¿Y cómo se hace esto? Los tejidos autorregulan su flujo sanguíneo dependiendo de los niveles de oxígeno para satisfacer así sus demandas metabólicas. Cuando las demandas metabólicas aumentan, el endotelio capilar, ¿qué hace? Bueno, reduce el tono vasomotor hacia adelante. Simplemente eso, independientemente de la presión arterial. La presión arterial media permanece casi constante, desde la aorta hasta las arterias periféricas, porque la mayor parte del circuito arterial funciona más como un condensador que almacena sangre bajo presión que un conducto que pierde energía debido a una resistencia basada en el flujo. El flujo en las arteriolas y capilares aumenta su velocidad por reducción de su luz. La presión intraluminal a la que los vasos colapsan en su punto crítico es lo que llamamos la presión crítica de cierre. La presión crítica de cierre es la contrapresión efectiva al flujo arterial, independientemente de la capacidad posterior de presiones capilares y venosas. La presión de perfusión tisular, entonces, es la diferencia entre la presión arterial media menos la presión de cierre crítico. La resistencia arteriolar está controlada por el tono simpático local y global, mientras que los segmentos colapsables, aguas abajo, son influenciados más por la demanda metabólica local. La reducción del tono vasomotor periférico, como observamos a menudo en la sepsis y la vasoplejía en el postquirúrgico de la cirugía cardíaca, se acompaña de una reducción global de la presión crítica de cierre. Aunque esto pudiera parecer algo bueno para aumentar la perfusión tisular, también hace que la presión arterial media tenga una caída proporcional y cualquier capacidad para autorregular el flujo sanguíneo a los tejidos en relación a la demanda metabólica esté abortada. Algunas ideas para llevar a casa. Ya que diferentes lechos vasculares pueden tener diferentes resistencias y presiones críticas de cierre, las disminuciones escalonadas de la presión arterial media pueden provocar redistribución del flujo sanguíneo entre los órganos en función de sus resistencias vasculares locales y su presión crítica de cierre. Por ejemplo, el riñón sabemos que es más vulnerable a la isquemia inducida por hipotensión arterial en relación al hígado o a los intestinos. La infusión de catecolaminas exógenas, habitualmente una terapia diaria en muchos de nuestros pacientes, y la vasoplejía patológica observada en la sepsis inhiben la redistribución local del flujo sanguíneo mediante anulación o bloqueo de los bucles de retroalimentación simpática local, promoviendo potencialmente la isquemia tisular independiente de la presión arterial. Nos alegramos cuando sube la presión, pero no estamos sospechando ni pensamos qué está sucediendo con el flujo sanguíneo en los distintos tejidos. El flujo microcirculatorio, como una medición directa del flujo sanguíneo tisular, puede variar independientemente del flujo sanguíneo global, cambios en el gasto cardíaco y presión arterial. El aumento de la TAM con norepinefrina de 65 a 85 milímetros de mercurio
Es cierto, puede mejorar o empeorar la perfusión de la microcirculación dependiendo del estado basal de la misma. En pacientes reanimados con líquidos adecuados, la evidencia de hipoperfusión tisular, como el prolongado tiempo de relleno capilar, oliguria, con hipertensión intraabdominal, pueden ser manejados ajustando la noradrenalina a niveles más elevados de PAM. Esto es un esquema para finalizar que a mí me gusta siempre mirarlo porque uno aprende mucho. Ustedes ven acá onda pulsátil, presión sistólica, presión diastólica, a nivel de la aorta, de las arterias elásticas, las musculares, las arteriolas cada vez va perdiendo la pulsatilidad, pero llegan a haber pulsatilidad hasta casi llegar a los capilares. Y ahí se pierde la pulsatilidad. ¿En qué? Las venas, en las venas medianas y grandes venas y en la vena cava. La aparición de pulsatilidad digamos, en el Doppler venoso, como aprendemos en nuestro curso de ultrasonografía multisistémica dictado por Tecni Medeos, es indicio de que hay aumento de la congestión venosa y eso ayuda además a reducir la presión de perfusión tisular. Por eso es muy importante entrenarnos en ultrasonografía para valorar si existe congestión venosa en cual o tal órgano, porque ello me va a decir que puede estar cayendo la presión de perfusión tisular. Espero que les haya interesado el tema y quedamos a su disposición. Y recuerden, en nuestra plataforma de Tecni Medeos van a hallar diferentes cursos como fisiopatología del paciente crítico, ultrasonografía multisistémica de la cabeza a los pies, nefrología crítica y medio interno, digamos la primera y la segunda temporada, además de cursos de los primeros pasos, de electrocardiograma, y siempre estamos a su disposición. Que les vaya muy bien y hasta muy pronto.